tipo de neumonías? Bueno, continuando con el programa, vamos a darle la bienvenida a mi tocayo. Quisiera recibir con un fuerte aplauso a Milagritos, que acaba de llegar de ser corresponsalía de guerra en Afganistán. Estamos en las últimas tropas. Se ha venido con las botas puestas, inclusive uno de los soldados. Para que veas de la guerra, ¿Cómo estás, Milagritos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te he extrañado. Igualmente, igualmente. Me tocaban pues unas vacaciones. Muy Unas bien, he venido con más merecidas pilas. vacaciones, se te ve, pero no nos has traído nada de regalo, como siempre, en fin, qué bueno. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del a día de Pepe hoy. Pancho. A Pepe Pancho. ¿Cómo estás? El doctor ¿Cómo José estás? Francisco ¿Qué Parodi, tal? médico geriatra. Vamos a hablar sobre la neumonía del anciano el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, tocayo? muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación, Milagro. A ti. No, a ti por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Definamos neumonía del anciano. Neumonía, todo el mundo tiene la idea de que neumonía, pulmonía, en fin, pero en el anciano, ¿cómo se comporta, por Mira, yo favor? creo que es interesante inclusive definir neumonía. Es una infección del pulmón que genera una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria da una serie de síntomas. Lo que pasa es que hablar de neumonía en el adulto mayor es todo un tema porque es como un partido de fútbol. O sea, el partido de fútbol depende del jugador, la edad del jugador, las destrezas del jugador, depende de la cancha, el terreno, y depende del rival. Igual, una neumonía en un adulto mayor no es lo mismo una neumonía en un adulto mayor de 60 a 65 años que uno de 85 años. No es lo mismo una neumonía en un adulto mayor de 65 años, que además tiene EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes y mil Ya se enfermedades, complica, ¿no? que uno de 90 que no tiene ninguna enfermedad asociada, que se vale por sí mismo. Entonces, y no es lo mismo una neumonía con un germen adquirido en la comunidad, en tu casa, que un germen adquirido en un hospital o en una residencia o casa de reposo. Correcto. Entonces son escenarios totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo se presenta clínicamente y cómo reconocerla? Es una pregunta muy interesante. Porque Como muchos to- tienen abuelos en casa y viven Y es con fundamental, ellos. porque Es importante. y va con el monitoreo continuo de la salud de un adulto mayor. Las neumonías en los adultos mayores pueden tener los síntomas clásicos, que son tos, expectoración, fiebre, dolor, dificultad respiratoria, ¿no? Pero hay un grupo de adultos mayores, y este grupo de adultos mayores va aumentando conforme aumenta la edad, que son los que nosotros llamamos frágiles. Los geriatras llamamos frágiles. Y los diagnosticamos precozmente a través de la velocidad de marcha, la fuerza de prehensión, pararse y sentarse, la velocidad de pararse y sentarse en una silla, o sea que son pruebas que habitualmente no se hacen, pero por ejemplo, velocidad de marcha se llama el quinto signo vital en geriatría. Si una persona tiene velocidad de marcha baja, es un frágil. Pero ¿cómo se manifiesta este frágil cuando hace una neumonía? Esta fragilidad revela una vulnerabilidad, es decir, mi capacidad de adaptación a un estrés, en este caso la neumonía, es baja. Entonces, si yo tengo esta capacidad de adaptación, que es la resultante de la adaptación de todos los órganos, de todos los funcionamientos, baja, sobre todo en el cerebro, y hago una neumonía, se desbalanza todo mi cuerpo, entra en una descompensación. ¿Y por dónde se va a romper la pita? Por donde menos funciona, en el cerebro. Entonces, este señor, ante una infección pulmonar, no hace los síntomas clásicos, sino hace delirio, alucinaciones. Trastornos, estado Si de lo conciencia. peor que tiene es su sistema de marcha, se va a caer 2 o 3 veces en una semana. Y esa va a ser su manifestación. Entonces, el error sería, no lo llevo porque se cayó, el error sería del profesional de salud que lo ve, mira, se cayó 3 veces en una semana, felizmente tiene un moretón y no investigo más allá, o incontinencia urinaria, de un momento a otro empezó incontinencia urinaria y puede ser una neumonía. Entonces, la descompensación del órgano que menos funciona puede ser la manifestación de un proceso agudo, generalmente una neumonía. De hecho, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, epilepsia, EPOC, demencia, todas ellas se descompensan generalmente por 3 cosas. La primera, una infección, que puede ser una neumonía, una infección urinaria. Segundo, descontinuar el tratamiento. Y tercero, porque avanza la enfermedad, pero ya posteriormente. Entonces, estar atentos con esos síntomas. Hay que estar atentos a esos cambios. Exacto. Entonces, sutiles. cualquier síntomas inespecíficos en el adulto mayor, como dejar de comer, respirar rápido, tener alucinaciones de un momento a otro o empeorar su estado mental habitual,
incontinencia urinaria de un momento a otro, insomnio de un momento a otro, eso podría estar indicando una neumonía. Que se podría asociar a otras enfermedades. Como signo más frecuente, frecuencia respiratoria rápida. Ahora, hablemos un poquito de los factores de riesgo antes de hablar del tratamiento y la severidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comúnmente asociados a la neumonía del anciano? Mira, clásicamente se ha hablado de la edad. Yo como geriatra siempre estoy pues un poco renuente, receloso a aceptar, no me doy por vencido de que la edad sea el principal factor de riesgo, aunque es indudable que con la edad son más frecuentes las neumonías. Pero hay muchos trabajos que dicen que mientras la edad te aumenta 1.5% el riesgo de una neumonía, el tener EPOC o asma te lo aumenta 4. O el tener insuficiencia cardíaca te lo aumenta 3. Y eso es muy interesante porque uno dice la neumonía mata al viejo. Sí, la neumonía mata al viejo, es cierto. Mata a cualquiera, pero no, sobre todo. ¿Y por qué mata al adulto mayor? Lo mata porque descompensa las otras cosas que tiene y es la espada de Damocles de una enfermedad crónica de mucho tiempo. Es el comienzo del fin a veces. Exacto. Entonces, por ejemplo, si bien este programa es del pulmón, yo no puedo renunciar al concepto que ustedes siempre también transmiten, que es la integralidad del cuerpo humano. Es decir, una enfermedad cardíaca produce daños en el pulmón. Una enfermedad pulmonar produce daños en el corazón. Una enfermedad gástrica, como el reflujo gastroesofágico, produce daños en el pulmón. La gente que tiene, y regreso a la prevención aquí, mala salud bucal, tiene gérmenes en la boca, que al aspirárselos producen neumonía por aspiración. Entonces, la prevención va con un comportamiento saludable, continuo, durante toda la vida. Lógicamente las vacunas son una medida de salud pública que ha sido efectiva, la vacuna para la influenza y la vacuna para el neumococo, que más es para la meningitis, pero en fin, también ayuda, que hay que vacunarse, no hay que fumar, hay que cuidar la enfermedad crónica, hay que hacer rehabilitación de deglución para los pacientes que han tenido infartos cerebrales, por ejemplo. El mantenerse viviendo en su casa, el mantenerse autovalente es fundamental, porque el vivir en el evitar hospitalizarse. Ahora, ¿el tratamiento debe ser realizado en un hospital? Esa es una buena pregunta. ¿La tratas en casa o la hospitalizas? No siempre. No siempre. Hay criterios perfectamente establecidos para tratamiento de un adulto mayor. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consisten? La severidad. La severidad, es decir, si el paciente es un paciente cuya neumonía es muy severa, es decir, la presión está baja, respira muy rápido, no tiene apoyo social, no tiene quien lo cuide, vive solo, así no sea muy severa, yo lo llevo al hospital. ¿A quién no llevo al hospital? Al hospital a veces a un paciente que tiene un estado de vida, ya de calidad de vida muy malo. Es una demencia muy avanzada, un EPOC muy avanzado, que su vida de calidad de vida y que no se comunica con su medio, que ya no justifica que yo le mete una máquina para respirar. Entonces el paciente también lo trato en su casa. Correcto. Le trata en su casa, le pone oxígeno, le dan todas las medidas para que puede salir. Y se le cura la neumonía perfectamente. Acuérdense que a veces uno va con un tipo de neumonía al hospital y se infecta de las bacterias del hospital. Ese es el otro problema. Lo cual no significa que no haya que ir al hospital. Cuando hay que ir, hay que ir. Pero cuando sea necesario. Sí. Y cuanto antes tenga un síntoma hay que acudir a un profesional. ¿Antibiótico terapia? Antibiótico-terapia en directa relación con la sospecha clínica, el germen, ¿no? Sigue siendo el neumococo en los que viven en la casa, la niños alrededor causa, sobre todo. ¿no? En fin, la influenza también es una causa que a considerar, la clamidia. Sin embargo, en los mayores de 80, la mayoría de gérmenes no se llega a identificar. Lo que sí hay que hacer es que hay que empezar antibióticos inmediatamente. Antes de las 48 horas hay que empezar antibióticos, y si quiere uno hace hemocultivos y hace la investigación del esputo, que tiene sus bemoles, pero hay que tratarlo, pero sobre todo, y esto va con el más añoso, es que no es solamente el tratamiento del pulmón. Porque el que entra por neumonía se descompensa de la insuficiencia cardíaca del riñón y de todos los demás factores. Entonces, el manejo de la integralidad integral porque es fundamental.
Cuando está solo en el pulmón enfermo, sí, el pulmón enfermo. Pero cuando viene y se descompensa todo lo que está ahí, viene... Hay que estar atentos ahí. Bueno, doctor Pepe Pancho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a ver una nota con el director del CENAMI, Nelson Quispe, para que nos hable